Ahora sí, lo que estábamos conversando antes del tema de los patrones, ¿qué temas vimos anteriormente? Ya, soft goals. Y después de eso, ¿de qué hablamos? Después de soft goals, ¿de qué hablamos? A ver, en la última clase. ¿Alguno se acuerda? Hablamos de no hablamos derechamente de modularizar, hablamos de un paradigma. Ya hablamos de no reventar la rueda cuando hablamos, por ejemplo, ¿cierto?, del tema de los patrones. ¿De qué paradigma de programación estuvimos hablando también? Antes de entrar a los patrones. Hablamos de framework, ¿cierto? De orientación a objeto. Framework y orientación a objeto, de eso estuvimos hablando, ¿cierto? Al principio, ¿no? ¿Cuáles eran las características de la orientación a objeto que nos permitían, por ejemplo, hacer reutilización de algo que habíamos realizado? Después de haber visto, por ejemplo, todo el tema de orientación a objeto, de hablar de frameworks, etcétera. ¿Cuáles son las características de la orientación a objeto que permiten, por ejemplo, reusar algo? ¿Cierto? La herencia. La herencia es una característica de la orientación a objeto que nos facilita la reutilización, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo en ese sentido? Sí, ¿cierto? La herencia es una de las características principales para hacer reutilización, por ejemplo, de algún código que yo haya realizado. ¿Y cómo se veía eso? Porque la herencia permitía a las clases hijas poder adoptar, por ejemplo, algún método, atributos que tuviesen las clases padres, pero a su vez también nos da la libertad de poder definir nuestros propios comportamientos. ¿Ya? Y ahí entrábamos también en el concepto de polimorfismo dinámico. Sí. Y después empezamos a hablar un poco de los frameworks. ¿Ya? ¿Y cuál era la gracia que tenían los frameworks? Los frameworks tenían como un objetivo, ya, reutilizar código, ¿cierto? Pero ¿de qué forma? Como por decirlo así, ¿cómo ustedes podrían resumir lo que es un framework? Ya, el framework nos entrega algo que a nosotros nos alivia ciertas tareas, ¿ya? ¿Cierto? Nos entrega como una base, ¿cierto? Nos entrega una especie de esqueleto, ¿sí? El framework nos entrega el proyecto hecho o no. ¿No es cierto? El framework no nos entrega un proyecto ya finalizado, sino que el framework nos entrega como un esqueleto, ¿ya? Ahora, si uno dice, no me entrega el proyecto ya hecho, entonces ¿para qué me sirve? ¿Cuál es la gracia si no está el proyecto terminado? ¿Cuál es la gracia que tenía para ustedes? ¿Ya? Y esa base, ¿qué es lo que me entrega? ¿Qué es lo que me da? Me da como un lineamiento, ¿cierto? Me da como clases subsidiarias, me da elementos de los cuales yo puedo empezar como a personalizar, ¿cierto? Por ejemplo, un proyecto base con los fines o con la mirada o con los funcionalidades asociadas a mi proyecto en particular, ¿sí? Entonces el framework es como un esqueleto. ¿Mm? Es algo con lo cual yo puedo partir a trabajar, ¿sí? Ahora, desde la perspectiva de, por ejemplo, quienes van a utilizar un framework, ¿ya? Un framework nos sirve para resolver todos los problemas posibles que nos vamos a encontrar, o voy a tener la necesidad quizás de combinarlos.
Quizás algunos son específicos para ciertos temas. ¿Qué características tenían desde esa perspectiva? ¿Se acuerdan? ¿Mm? Pueden ser varios que cooperan entre sí, ¿cierto? Perdón que no estaba viendo el chat. Un framework no puede abarcar todo, ¿cierto? De partida el framework no puede abarcar todo, como dice Felipe. ¿Ya? Lo más probable es que, como dice Matías, quizás para distintos problemas específicos me puedo apoyar en distintos frameworks, o para distintos contextos, o van a haber ciertos frameworks que van a ayudar. Por ejemplo, para hacer aplicaciones web, para construir una API REST, quizás para hacer aplicaciones de escritorio, etcétera. Van a haber distintos frameworks que me pueden apoyar con las, por ejemplo, este esquema base, este esquema con el cual yo puedo empezar como a basarme para poder trabajar. Eso es un poco la idea. Y después de eso, igual tienen que ser suficientemente generales para ser útiles, ¿cierto? Eso es súper importante, lo que dice Aníbal, ¿ya? Yo no, el framework, si bien tiene que ser una ayuda, tiene que ser también flexible y genérico para que sirva como base, ¿ya? Porque si yo no lo puedo, me restringe mucho respecto a lo que yo quiero hacer, no me va a servir, ¿ya? Ahora, el framework por sus características igual uno puede decir, ¿cierto? Que restringe un poco, ¿ya? Porque nosotros podríamos decir que nos restringían. ¿Ya? No, no es tanto así por el tema del... No, no diría yo exactamente que es por menos creatividad, sino que es porque ya viene con decisiones como tomadas, por decirlo así. ¿Ya? Nos da una guía que nosotros tenemos que seguir, ¿cierto? Sí. Con respecto a eso, es más que nada por el hecho de que, bueno, perdón, no sería más que nada por el hecho de que al momento de que uno quiere implementar cosas desde cero, uno toma decisiones de diseño que uno no toma cuando uno implementa un framework en un proyecto. Lo que pasa es que no es que uno no tome decisiones de diseño, las decisiones de diseño siempre van a estar presentes. Lo que pasa es que el framework, por decirlo así, como es un esqueleto y es una base, tomó o está tomando, por decirlo así, algunas decisiones que te van a guiar respecto a cómo tú vas a construir. Pero eso no significa que tú dejes de tomar decisiones de diseño. A lo mejor el framework te va a crear las bases, por ejemplo, de todas las clases que se necesitan para hacer el despliegue de una aplicación móvil. ¿Ya? Y tú tienes todas las clases para hacer una decisión móvil, pero igual tú tienes que tomar decisiones de diseño respecto a, por ejemplo, qué clases van a ser, qué contenido va a tener cada clase, cuál es la lógica de negocio que tú vas a implementar en cada clase, conceptualmente, cuál es el sentido que le vas a dar a cada clase, porque hay una decisión detrás tuya de construir eso, decir, esto es como quizás el esquema como yo me voy a ordenar. Me pasa un poco, va a pasar un poco mismo con el tema de los patrones también nos dan como una guía, ¿ya? Lo que pasa es que nuestras decisiones de diseño van a ir como, por ejemplo, en particular al problema que nosotros tenemos que resolver. ¿Ya? No, no van a ir por, quizás por decisiones de cosas que ya están resueltas o ya están más o menos armadas, sino que en ese sentido nosotros, pues eso, como que nos dan algunos lineamientos que nos restringen un poco, pero en realidad esa restricción son para temas que eh, quizás como ya son tan conocidos, ya están resueltos y ya tenemos las bases, sería como un poquito redundante tener que concentrarnos nuevamente en ello. ¿Ya? Y mejor dedicar nuestros esfuerzos, nuestras decisiones de diseño, nuestro entendimiento en temas que son más particulares. Es un poco la idea. ¿Mm? Quizás para proyectos chicos el framework, decisiones de diseño importantes no van a haber, pero mientras los proyectos sean más grandes, sí hay decisiones de diseño, porque recuerden que algo importante era que los sistemas que nosotros construimos responden a la necesidad de un negocio. ¿Ya? No es el negocio que responde al sistema que nosotros construimos. ¿Ya? Por eso que a nosotros nos interesa tanto, por ejemplo, ir a hacer un análisis, por eso nos interesa tanto, por ejemplo, artefactos que van diseñados más que nada para el entendimiento del contexto del problema.
Nosotros hacemos eso no como por rellenar, sino que lo hacemos porque nuestro sistema que vamos a construir va a resolver, va a apoyar, por ejemplo, algún tema del negocio. ¿Ya? Entonces nuestras decisiones de diseño se van a ver influenciadas por eso. Hay otras cosas que son quizás más macro, más generales, que ya están resueltas, que uno puede decir, ya está bien, la voy a seguir porque sé que va a funcionar bien. Eso es un poquito la idea. Lo mismo nos va a pasar con los patrones. ¿Ya? Entonces, en resumen, yo podría decir que un framework es como un esqueleto sobre el cual yo voy a empezar como a construir las cosas, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo más o menos como con ese resumen de lo que sería un framework? ¿Sí? ¿Qué creen? Sí. Y después empezamos a hablar de algo que eran llamados los patrones. ¿Sí? Los patrones son como otra forma de reutilización. Nosotros dijimos que si nosotros miramos, por ejemplo, la definición de la RAE, el patrón era una definición, es modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual. ¿Ya? Pero en el ámbito del la ingeniería de software se sigue un poquito en la misma línea, pero con algunas diferencias. Entonces nosotros que podríamos decir que el patrón describe un problema recurrente y entrega una propuesta de solución genérica aplicable a este problema recurrente. ¿Qué es lo que está destacado? Problema recurrente, propuesta de solución. Ajá. Entonces, ¿qué son los patrones? Los patrones tienen dos partes. Ante un problema que es recurrente, es decir, un problema que a otras personas le ha pasado, que a otras personas le va a seguir pasando y lo más probable es que va a seguir apareciendo, existe una forma de poder solucionarlo, de cómo enfrentar ese problema. ¿Ya? Una propuesta de solución. Esas son como las dos partes importantes. ¿Ya? Ahora, el patrón es una forma de reutilización solo con esta definición. ¿Podríamos decir que un patrón es una forma de reutilización, una forma de reuso? Sí, no, quizás le falta algo. Ya, es una propuesta de cómo resolver un problema. Ya, me proponen para un problema, esta es la solución. ¿Ya? Pero el que me digan, esta es la solución a un problema. Claro, no necesariamente hay que usarla, pero lo mismo pasa con los frameworks. No necesariamente tengo que utilizar un framework. De hecho, puede que haya más de un framework para enfrentar un problema. Entonces yo necesariamente tengo que usarlos todos. ¿No? El patrón también es así. Entonces el patrón, porque nosotros dijimos que el framework igual promueve el reuso porque nos da una estructura de código, de un esqueleto, una base codificada para nosotros empezar a construir sobre eso. El patrón nos propone una forma de solucionar algunos problemas que son recurrentes. ¿Sería también una forma de reutilización? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien por ahí? Por ejemplo, Aníbal dice que era solo una propuesta, no necesariamente hay que usarla, pero técnicamente con los frameworks pasaría lo mismo también. Y pasaría por un montón de opciones que tengamos ahí. Por ejemplo, Diego dice, no sería una solución completa, pues existirían casos que no son tan comunes que no abarcaría, pero sí serviría para reutilizar en estos casos que sí son comunes, ¿cierto? Ya, la pregunta era un poco si los patrones se pueden considerar una forma de reutilización. Diego nos dice que en el fondo sí, que si bien no son una solución para todos los problemas que nos vamos a enfrentar, sí para aquellos que son relativamente comunes, que ya han aparecido antes o que suelen aparecer, y si nos va a proponer algo. Entonces sí se podría considerar una forma de reuso. ¿Qué opina el resto? ¿Están de acuerdo? ¿Se puede considerar como un reuso? ¿No se puede considerar como reutilización? ¿Ya? Los patrones no necesariamente nos proponen código, nos pueden proponer como una idea de cómo solucionar algo. ¿Ya? Depende del problema que resuelve el patrón, es la situación donde nosotros lo podemos aplicar.
Algunos se pueden llevar directamente a código, otros no. Quizá uno nos pueden dar como un lineamiento de cómo organizar nuestro código. Otros nos pueden dar un lineamiento de qué clases tenemos que crear, quizá. Y otros a lo mejor son tan claros que nosotros los podemos llevar directamente al código. Tienen como esos distintos niveles. ¿Ya? Pues se pueden aplicar a algunas situaciones, sí. Quizá en otras no se pueden aplicar porque no tienen sentido, nos asocian a la parte del problema recurrente que tiene el patrón. Pero lo importante que tenemos que dilucidar ahora es si es que utilizar patrones, ¿qué es en el fondo? Supongamos si yo eh, ejemplo, ustedes tienen que estudiar para una prueba, se están enfrentando con un ramo. Entonces, generalmente los alumnos de los ramos superiores le pueden decir, oye, mira, ¿sabes qué? Siempre para el primer certamen le ponen harto, siempre hay una pregunta de este tema. Nunca falta la pregunta de este tema. ¿Ya? ¿Para ustedes esa información es útil o no? Sí, cierto, es útil porque ustedes dicen, ah, ya, por lo menos yo sé que siempre va a haber una pregunta de eso. ¿Ya? Siempre va a haber una pregunta sobre ese tema. No les dijo qué pregunta era, no les dijo ni qué pregunta ni qué respuesta era. Les dijo que por ahí podía venir algo. Por lo tanto, usted dice, oye, sí me sirve porque a lo mejor ahí voy a pegarle una ley un poquito más profunda, etcétera, o sé que algo de ahí va a venir. Por lo tanto, esa parte, no sé, pues me la aseguro. Ellos les transmitieron, de cierta forma, una experiencia, ¿cierto? Es decir, la experiencia de que siempre ha ocurrido que hay una pregunta de ese tema. No nos dijo el detalle, no nos dijo ni la pregunta ni respuesta que viene, solamente nos dijo como la idea de que que por ahí va la micro, puede ser, por ahí va una pregunta. ¿Bien? Y nos fue útil, nos transmitió una experiencia. ¿Ya? Nosotros estamos reutilizando la experiencia de él ahora que nosotros estamos dando ese ramo. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cierto? Utilizamos esa experiencia que él tenía respecto al ramo y nosotros la aplicamos, la vamos a empezar a aplicar. Aunque no nos dé el detalle, pero sí nos transmitió una experiencia, nos transmitió, por ejemplo, el conocimiento que él tenía de que había una pregunta sobre un tema. Y con los patrones lo mismo. Ya en el fondo alguien nos está transmitiendo su experiencia, nos están transmitiendo un conocimiento respecto a cómo resolver un problema. Que si quizás bien no nos puede dar quizás el detalle profundo de cómo derechamente aplicarlo, sí nos está dando como una receta, ¿ya? Como una palta, dirían algunos. ¿Ya? Entonces sí es un reuso, sí es una reutilización, pero de la reutilización de un conocimiento, de una experiencia al respecto. ¿Ya? Diferente, por ejemplo, el tema de los frameworks, que era como utilización ya propiamente a nivel de código. Aquí un patrón sí es una reutilización, sí es un reuso, en este caso de la experiencia. De la misma forma que nos dicen, oye, estudiate esa parte, el patrón también nos dice, oye, ante este problema que suele ocurrir, estaría esta propuesta. Claro, no todos los patrones van a servir para todas las situaciones. Lo importante es que nosotros tenemos que identificar el problema, ¿cierto? Y en base a ese problema a lo mejor van a existir algún patrón que nos da algún lineamiento de cómo poder resolverlo. ¿Ya? Entonces, por eso que el patrón, lo importante, y por eso están marcadas estas dos partes, es el problema y la solución hacia ese problema. No solamente la solución genérica a cualquier cosa, es a ese problema. Por eso que, como dice Felipe, la clave es identificar si el patrón aplica o no en nuestro caso, en el fondo es el problema que tenemos, la solución que propone. ¿Ya? Ahora, el grado de detalle de esa solución, a lo mejor no la apoya directamente a código, pero sí es un conocimiento que yo puedo reutilizar. ¿Y eso que me permite? Concentrarme quizás en no agobiarme en algún problema que ya está resuelto y seguir ese lineamiento y concentrarme quizás en los problemas propios de mi sistema o de mi aplicación, ¿cierto? Entonces también vamos ganando. Entonces, desde el punto de ingeniería de software, el patrón era una idea que ha sido útil en un contexto práctico y que probablemente es útil en otros, ¿ya? Podríamos decir que un poco lo que nos pasa con los alumnos que son de cursos superiores, ¿ya? En un contexto práctico de esa asignatura, ellos saben o le han dicho siempre que hay una pregunta de un tema. Entonces, probablemente nos va a ser útil también a nosotros cuando demos el ramo.
¿ya? Eso, por eso esa idea como reutilización, pero un conocimiento, ¿ya? Lo que yo le decía, algunos pueden ser llevados directamente a código, pero los patrones no son una solución completa. ¿Por qué no son una solución completa? Porque son un problema físico. Nosotros nos vamos a enfrentar a una serie de problemas. Por lo tanto, un poco que lo mismo que nos pasaba en los frameworks, que a lo mejor vamos a necesitar varios frameworks para hacer un sistema grande. A lo mejor durante la construcción de un sistema vamos a tener varios problemas, por lo tanto vamos a hacer uso de distintos patrones. Noten que framework y patrón no son lo mismo, ¿ya? Es importante que mantengan que está una diferencia entre los dos. Los dos son formas de reutilización, pero no son lo mismo, ¿ya? Un framework podría hacer uso de algún patrón. Sí, ¿cierto? ¿Cuál sería la diferencia? Que el patrón, ¿cierto? Es como la idea, es como el conocimiento, y el framework nos puede dar como la estructura de clases para poder implementar un patrón. ¿Ya? Porque acuérdense que el framework al final es código, son clases, ¿ya? Es una estructura de código. Ya, hay, hay un tema, ¿cierto? Un framework podría tomar un patrón y darme como la estructura base para poder implementar un patrón, sí. Ahora, no es que los frameworks pasen directamente a patrones, pero supongamos que tenemos un framework que propone una estructura de clases, ya, para trabajar. Y resulta que después uno empieza a analizar y esa estructura de clases que propone el framework resulta que se puede aplicar a varios contextos y yo la puedo como abstraer un poco del código particular donde está y lo puedo definir como un nivel superior, ¿ya? Lo puedo definir como una estructura de clases, no asociados, por ejemplo, a un lenguaje, sino como una estructura de clases, ¿ya? Entonces yo podría decir, oye, cada vez que yo tenga que enfrentarme a un problema donde se necesite, no sé, responder preguntas, no, esta separación de clases o esta separación de responsabilidades resultó ser una buena alternativa. Entonces ahí yo podría obtener el patrón, ¿ya? Pero no necesariamente que los frameworks se transformen en patrones, ¿ya? ¿Ya? Podría darse un caso que un framework proponga algo que al final uno analizando, dándole una vuelta, pueda abstraer como un conocimiento y eso pueda transformarse en un patrón. Sí, podría darse el caso. Pero la generalidad es que lo más probable es que un framework implemente uno o varios patrones para hacer su estructura genérica, ¿ya? Esa es como la generalidad, ¿ya? Lo más probable es que un framework esté también implementando algún patrón para, por ejemplo, hacer la separación de responsabilidades, que es uno de los patrones que vamos a empezar a ver más adelante. O sea, vamos a ver quizás algunos patrones que nos permitan separar responsabilidades. Y vamos a ver también quizás que hayan frameworks que tomen esos patrones y lo implementen bajo una estructura de código. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende un poco la respuesta? ¿O la dije muy enredada? Felipe. Ya. Entonces, bueno, y lo que nosotros decíamos, dice, generalmente los sistemas de software bien diseñados son construidos a través de patrones. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir encontrando diferentes problemas que van a ir ocurriendo y lo más probable es que por ahí haya alguna receta para poder enfrentarse a ese problema. Entonces, son buenos que vamos a ir recurriendo a ellos. Y dijimos que habían distintos tipos de patrones, patrones de arquitectura, de diseño y patrones arquitectónicos para aplicaciones empresariales. Y nosotros nos vamos a centrar en esta tercera como tipo de posibles patrones que hay, ¿ya? Ahora, independiente del tipo, los patrones responden a esta misma idea, ¿ya? Más allá de los tipos específicos que nosotros podamos ir encontrando. Ahora, ¿qué son las aplicaciones empresariales? Dice aquellas que se centran en la visualización, manipulación y almacenamiento de grandes volúmenes de datos y apoyan la automatización de los procesos de negocio con estos datos. Tenía como varias cosas, ¿ya? Pero las cosas clave o más importantes son las que están destacadas. Lo más importante es que apoyan lo que se llaman los procesos de negocio. ¿Qué es un proceso de negocio? Es, por ejemplo, yo todos los días tengo que ingresar cierta información y esa información se tiene que almacenar en tal lado para que otra persona la revise. ¿Ya? Y yo construyo un sistema que permite ingresar esa información,
que permita almacenarla, que permita revisar. ¿Ya? Eso vendría a ser algo que apoyar un proceso de negocio. Eso es lo importante. Otra cosa que yo les decía, que el tema de grandes volúmenes de datos hay que tomarlo con cierta cautela, porque el tamaño del volumen de datos va a ir dependiendo un poco del contexto que estemos hablando. No es lo mismo hablar de un gran volumen de datos hace 5 años atrás que hablar de un gran volumen de datos al día de hoy y lo que va a ser quizás en 5 años más. Eso va a ir variando un poco. Lo importante es que las acciones de visualización, manipulación y almacenamiento cubren más o menos todo lo que yo podría hacer dentro de un proceso de negocio. Ver información, ingresar, editar y eliminar, que es manipular, y guardarla. ¿Ya? Y bueno, ¿por qué lo estudiamos? Porque aquí dice la mayoría de los desarrollos de software se gestan en aplicaciones empresariales. Sí, a lo mejor lo más probable es que haya una gran cantidad de procesos de negocio y que haya una gran cantidad de software detrás de ellos. ¿Qué tipo de aplicaciones empresariales teníamos? Transaccionales, inteligencia de negocios, planificación del negocio. Esto más que nada planificaciones como temas de apoyo, ¿ya? Temas de apoyo como a nivel más macro. Transaccionales es como lo del día a día, ¿ya? Ingresar la información que se ingresa diariamente, subir información de una planilla, eh, ingresar notas, cosas por el estilo. Cosas transaccionales como del día a día, por decirlo así. Inteligencia de negocios son aquella búsqueda de información a partir de datos. Y algunos ejemplos de estos tipos de sistemas son, por ejemplo, los famosos CRM, los ERP, SPM, etcétera. Ya, estos son sistemas que generalmente nosotros nos vamos a encontrar que ya vienen hechos. Y muchas veces nosotros tenemos que como setear sus diferentes opciones. ¿Por qué vienen hechos? Porque son tan necesidades tan genéricas y que se utilizan tanto y que son tan similares de un contexto a otro que mucha gente se dedica aquí a tener ese producto ya listo. Tú compras ese producto en el fondo y le das las opciones o lo carga con la información propia de tu organización, ¿no? Eso es como un poco la gracia quizás de poder trabajar con ellos. Ahora, obviamente, no es que esté todo hecho y ya no haya nada más que hacer, ¿m? Sino que tenemos como hay un montón de otros de posibles escenarios en los cuales nosotros vamos a tener que quizás construir sistemas a la medida, que es un poco el proyecto que ustedes también se van a enfrentar y en el cual me imagino ya están trabajando. Entonces, ¿qué tipo de desafíos técnicos nosotros nos enfrentamos o en los cuales los patrones nos podían entregar alguna propuesta, algún lineamiento, algún camino posible de soluciones, ese conocimiento que ya existe? Persistencia de datos, por ejemplo, el poder almacenar la información. ¿Cómo poder almacenar la información? Si ustedes se fijan, no es un problema simple porque la aplicación trabaja con cierta estructura de datos que no pueden ser, que pueden ser no necesariamente las mismas que como la información se está almacenando. De hecho, la información se puede almacenar de distintas maneras. Lo más probable es que a usted le sea más familiar la base de datos relacionales, pero existen otras estructuras para poder almacenar los datos, ¿ya? Que puede que no sean iguales a cómo los datos se pueden visualizar o se pueden manejar desde el punto de vista de la aplicación. Entonces, el poder hacer que esos dos mundos convivan es un problema en sí, ¿ya? Acceso concurrente, que varias personas traten de acceder al mismo dato. Imagínense cuando los datos están distribuidos, ¿ya? Una misma versión del dato se encuentra en distintas partes, ¿ya? Podría empezar a ocurrir que dos personas quieran ver el mismo dato, pero ingresan a dos versiones distintas, por lo tanto ven dos valores distintos. Y eso en algunos contextos podría ser un problema. Y hay que ver cómo pueden manejar ese tipo de problemas. Interfaces de usuario. Ya, construir un sistema con el cual un usuario va a interactuar también tiene su lógica, también tiene sus desafíos. No es tan simple como parece. Ya, que escalen, que puedan seguir creciendo, seguridad, integración con otras aplicaciones empresariales. Ya, esto siempre es un problema clásico. El tema de integración siempre va a ser un problema. Si uno tiene que hablar con otra aplicación, claramente es un riesgo, ¿ya? Y muchas veces estos riesgos no son solamente técnicos, que también dependen mucho de con quién nos vamos a tener que integrar. Si nos tenemos que integrar con una aplicación que cumple con ciertos estándares, que tiene cierta documentación, que tiene un nivel de desarrollo pensado en que otros puedan utilizarla, no hay ningún problema. Es riesgoso, sí, pero lo más probable es que lo podamos conseguir sin sufrir mucho. Ahora, si nos tenemos que integrar con otras aplicaciones,
con otro sistema, con otras entidades organizacionales, que sus procesos no son tan maduros, que su documentación no es clara, que no están claramente definidas las formas en las cuales te tienes que integrar, esto puede ser un problema mayúsculo. ¿Ya? Y ahora, desde el punto de vista del negocio, hay otra mirada. Por ejemplo, nosotros técnicamente decíamos acceso concurrente o persistencia de datos, pero también evitar que los valores sean inconsistentes desde la mirada del negocio es un tema. Ciertas validaciones que tenemos que ocurrir, ¿ya? El clásico, los negocios van a tener reglas que no necesariamente sean reglas de la naturaleza del dato. Por ejemplo, si yo le digo que un dato es numérico, ustedes saben que yo no puedo guardar números, o sea, no puedo guardar letras, ¿cierto? Si el dato es numérico, yo no puedo guardar letras, ¿ya? Pero si un dato es el resultado o no puede ser mayor a la suma de otros dos datos, eso es una regla de negocio. Yo tengo que recoger esas reglas de negocio y mi sistema tiene que ser capaz de mostrar y responder a aquellas reglas de negocio, si no, no tiene mucho sentido. ¿Ya? ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? Sí. Ya, entonces, la idea es que aprovechemos, perdón, el tiempo que nos queda en hacer como un pequeño repaso de las cosas que hemos visto hasta el momento. Entonces nosotros vamos a hacer un escenario, o yo les voy a proponer un escenario que es un poco ficticio, y la idea es que nosotros empecemos como a conversar y a analizar algunas decisiones que yo les voy a ir presentando o que ustedes vayan proponiendo alguna decisión, ya alguna solución respecto al escenario que yo les voy a ir presentando. Obviamente que hay una aclaración que el escenario es ficticio y obviamente un poco exagerado, pero es más que nada tiene los fines de poder ilustrar algunos de los conceptos que hemos ido conversando durante las últimas semanas. Entonces este es el escenario. Este es el escenario que nosotros vamos a tener guía. Tenemos que construir un programa, ¿ya?, que permita registrar y visualizar las características de lápices, cuadernos y tijeras. ¿Ya? Este es el sistema. Vamos a hacer un sistema orientado a objetos. Vamos a hacer un paradigma de orientación a objetos para el sistema de las características de los lápices, de los cuadernos y de las tijeras. Algo relativamente simple. Entonces tenemos dos equipos, el equipo A y el equipo B, que van a estar trabajando este sistema y van a empezar como a diseñar. Entonces el primer equipo propone definir una clase por cada elemento. Propone definir una clase genérica llamada elemento, en que el tipo de elemento, cuaderno, lápiz o tijera, sea un atributo. Por ejemplo, una sola clase que represente todo esto, y si es lápiz, cuaderno, tijera, sea un atributo. ¿Ya? El segundo equipo propone crear una clase para lápiz, otra clase para los cuadernos y otra clase para las tijeras. Tres clases independientes. ¿Ya? Si se fijan, son dos enfoques distintos. Uno los juntó en una sola clase y otro las dividió. Primera pregunta, ¿qué decisión ustedes consideran que es la más adecuada? La 2. ¿Ya? Aníbal dice que la 2, Vicente dice que la 2. Los demás, ¿qué opinan? La 2, ¿ya? Diego también dice que la 2. Ariel dice que la 2. Ya, Carlos dice que depende del contexto. Sergio dice que hay poca información. Ya, Felipe dice que depende de las características del objeto. Entonces, digamos que la gran mayoría se inclinó por la 2. Muchos dicen que falta algún antecedente aún para decidir. ¿Ya? Podrían decir que, por ejemplo, los que se inclinaron por la segunda opción, ¿consideran que la primera era una mala decisión? ¿Por qué una mala decisión? ¿Ya? Algunos consideran que incompleta, pero, por ejemplo, Felipe dice algo importante. Si tomamos para todos color, forma y material, entonces podría ser una sola clase. ¿Ya? ¿Ya?
Porque si ustedes se fijan, nosotros solamente estamos diciendo, pensando lo que nosotros sabemos, pero técnicamente aún no hemos recogido ninguna de las características de cada uno de estos elementos en el sistema. ¿Ya? Nosotros sabemos que los lápices podrían tener un tipo, pero a lo mejor para este sistema no importa que los lápices tengan un tipo. Lo mismo que nos pasa con los modelos de dominio. Son los atributos que son útiles para el contexto del sistema que estamos trabajando, no para la generalidad de todos los sistemas que tengan ese concepto. Acuérdense de eso. Somos funcionales al contexto de negocio. Por ejemplo, si nos dicen, lo que importa es poder tener claridad de cuántos elementos de cada tipo hay y el peso de cada artículo. ¿Seguiría siendo la opción 2? Quizás para los que eligieron mejor que la 1, o los que están indecisos les permitiría optar por alguna específica. Ya. Pero por ejemplo, ¿quién dice aquí? Aníbal dice que siempre iría por la 2, independiente de las características del problema. Porque supongamos que yo te digo que tú vas a tener 100 artículos distintos, y esos 100 artículos tienen los mismos atributos. Ya, los 100 artículos van a tener un precio, un color, como decía alguien por ahí, y una forma, que son valores cerrados. Ya. Y tú vas a construir 100 clases distintas. Y ahora yo te digo, ¿sabes qué? Quiero agregar un atributo nuevo. Son 100 modificaciones que voy a tener que hacer en vez de una. ¿Ya? Sí, pero nosotros estamos evaluando dos opciones. Crear una clase para todo o una clase para cada una. ¿Ya? Después podríamos ver el tema de herencia. ¿Ya? Después se podría trabajar con el tema de herencia. Pero hay que tener ojo con eso. Ahora, si nosotros dijéramos, en el caso de los lápices quiero saber si el tipo es mina, pasto, tinta, y su color, en el caso del cuaderno, su tamaño, y si es a cuadros o no, y en el caso de las tijeras, si sirve para género o no. En ese caso, los que estaban indecisos, ¿por cuál se inclinarían? ¿Cierto? Ahí la 2 parece ser, ¿cierto? O empieza a tener una ventaja sobre la 1. ¿Cierto? Ahora, se fijan que lo importante es que en estricto rigor, tanto el enfoque 1 como el enfoque 2 se pueden realizar en cualquiera de los dos casos. ¿Cierto? Técnicamente, las dos son posibles en cualquiera de los dos casos. Ahora, desde el planteamiento inicial a los detalles que nosotros fuimos conociendo, ahí nosotros nos podíamos decantar por una opción en favor o en desmedro de la otra. ¿Cierto? Teníamos dos esquemas que técnicamente eran posibles independientes del escenario, pero dependiendo de la información adicional que fuimos entregando, nosotros nos podíamos decantar por una o por otra. ¿Ya? Ahora, nuestra decisión se fue apoyando, ¿cierto? A partir de estas características adicionales que nosotros fuimos recolectando. En otras palabras, aquellos que estaban indecisos al principio, al conocer estas características, pudieron tomar una decisión. ¿Ya? Aquellos que estaban seguros de una opción, quizá en este caso dudaron, pero aquí lo confirmaron. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Están de acuerdo con esas observaciones? Sí, no, ¿cierto? Los detalles nos permitieron poder decidir. Eso es importante. Ahora vamos a tomar un poco la idea que nos decía Aníbal. Un equipo propone definir una clase padre abstracta llamada elemento. Cada elemento, lápiz, cuaderno y tijera, va a heredar de esta. Por ejemplo, clase lápiz hereda de elemento, clase cuaderno hereda de elemento, clase tijera hereda de elemento. ¿Ya? Hicimos este cambio.
Si nos dicen, lo que importa es poder tener claridad de cuántos elementos de cada tipo hay y el peso. ¿Tiene sentido utilizar la propuesta de la herencia? ¿Le aportaría un valor a este escenario usar herencia? Técnicamente se puede, ¿ya? Técnicamente se puede hacer en cualquiera de los escenarios, pero ¿le aporta un valor? Porque en el fondo los elementos que van a empezar a heredar no le van a agregar nada nuevo. ¿Sí? Por ejemplo, el presidente dice, la verdad es que hasta este momento no le aporta mucho. ¿Qué opina el resto? ¿Mm? ¿Qué opinan los demás? ¿Ya? Si empiezo a identificar cosas que son compartidas, quizás sí, ¿ya? Pero si son todos los mismos, crear una clase padre abstracta para que todos hereden de ella y hereden exactamente lo mismo, técnicamente se puede, sí, pero a lo mejor no tendría mucho sentido. Ahora, en el caso de que los lápices quiero saber su tipo, mina, pasta, tinta, su color. En el caso del cuaderno, el tamaño, si da cuadro o no. Y en el caso de la tijera, si sirve para escribir o no. En otras palabras, si son completamente distintos. ¿Sirve tener una clase padre para todos? ¿Aportaría valor tener una clase padre para todos? ¿Por qué sí? Si son completamente distintos el uno del otro. ¿Qué valor le aporta? Por ejemplo, Tomás. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Se ¿Me escucha? escucha? Sí. O sea, me refería a que en este caso sí tendría como sentido implementar la abstracción. ¿Sí tendría sentido? Sí, o sea, porque nos permitiría poder como discernir entre cada tipo de objeto, entre cada tipo de lápiz, entre cada tipo de cuaderno, ¿o no? Como poder diferenciarlo entre sí. Claro, pero en el fondo es como que nosotros tendríamos entiendo, una clase padre abstracta que tuviese como un atributo solamente como tipo de elemento. Y después todos heredan de ellas y sobrescriben el tipo, una cosa así. Claro, algo así. Ya, pero puede ser, técnicamente se puede implementar, pero desde la perspectiva, por ejemplo, de qué ganáramos con ello, y ahí hay que tener ojo, si tú te fijas, agregar un tipo que en el fondo va a representar lo mismo que la clase hija que va a heredar de ella, es como redundante, ¿te fijas? Porque al final son todos sus atributos distintos. Lo único que cambiaría sería como el nombre del tipo, que ya te lo Ya, dice la clase hija. ¿Te fijas? Entonces sería como un poquito redundante desde esa perspectiva. ya, ok. Mm, ¿Ya? Ya, por ejemplo, Aníbal dice, facilitaría la expansión a futuro si ocupamos la idea de la herencia. Claro, a futuro nos podría servir, ¿ya? Si es que se empiezan a detectar cosas que son comunes, ¿ya? Pero en este caso de acá, como las características son tan distintas, ¿ya? No aporta mucho valor la herencia, ¿ya? Pero tienen que tener ojo con eso. Técnicamente yo podría hacer una única clase y heredar todo de ella, pero nosotros tenemos que ver si para el contexto en particular aquello aporta valor, ¿ya? Por eso es un escenario rico, por ejemplo, lo que dice Tomás y lo que dice Aníbal tiene harto sentido, ¿ya? En casos reales, lo más probable es que sea lo que ellos dicen. En este caso, que yo decía que era como súper chiquitito, acotado, incluso hasta ridículo, claro, no se materializa mucho el concepto, no tendría mucho sentido, ¿ya? Y un poco el objetivo del ejercicio, ¿ya? Ahora, este otro nuevo escenario, la idea es usar en el sistema, vamos a usarlo en una tienda. Cada cuaderno, tijera y lápiz tiene un código, precio y stock. Además, los cuadernos tienen tamaño, número de hojas y tipo de hoja, las tijeras tienen un tipo de objetivo y los lápices tienen un tipo, color y son recargables, y si son recargables o no, perdón. En este escenario, ¿tiene sentido utilizar la herencia?
¿cierto? Tengo cosas que son comunes y cosas que son particulares. Claramente, ya sabemos que hay cosas que son compartidas y otras no, ¿ya? Si bien, como dice Tomás, como dice Aníbal, quizás desde la perspectiva futura y un poco entendiendo el negocio, uno podría definir una clase padre pensando en el futuro, sí, es válido. Si nos quedamos solamente con el escenario que estamos viendo, en este caso nos hace un poquito más de sentido. Ahora, lo mismo, técnicamente la herencia yo la puedo ocupar en cualquiera de los escenarios que vimos, pero en algunos escenarios hizo más sentido que en otros, ¿ya? Entonces esto es importante. En los escenarios ya conocidos, el uso de herencia no aportó mucho, ¿ya? En el primero donde todo era común y en el segundo donde todo era distinto, en realidad usar herencia no agregó ningún valor adicional a lo que ya tenía, ¿ya? Pero en el último escenario, la herencia aportó valor, fue importante, ¿ya? Y nuevamente, las decisiones se basaron un poco en la mayor información del negocio donde yo lo quería aplicar, ¿ya? La información respecto a su utilización en el contexto donde vivía nos permitió hacer una diferenciación respecto a cómo yo podía implementar eso a nivel de código. Sí, se podría hacer, se podría hacer. Yo podría crear como una clase padre pensando que quizás en el futuro van a haber diferenciaciones, ¿ya? Pero esas diferenciaciones me las tiene que también identificar, o las tengo que conocer yo por el contexto del negocio, porque cuando yo hago un levantamiento de un sistema, ese levantamiento de un sistema está pensado también en una ventana temporal. Porque si yo me paro de aquí a cualquier escenario en el futuro podrían pasar un montón de cosas. Yo nunca voy a poder construir un sistema para todas las posibles infinitas opciones que pueden pasar en el futuro, ¿ya? Yo voy a construir mi sistema para la ventana de tiempo por la cual va a ser definida, ¿ya? Porque si ustedes se fijan, si no, nunca no voy a poder encontrar nunca un escenario que va a ser posible soportar cualquier cosa que ocurra en el futuro. ¿Mm? ¿Ya? Si un sistema puede escalar o no, se va a ver como quizá en otros atributos del sistema. Pero desde el punto de vista, por ejemplo, al nivel que lo estamos viendo nosotros, que son definición de clases y otras, también depende un poco del contexto. Por eso digo, este escenario es, y lo reitero, es como sumamente ridículo y acotado, ¿ya? Porque las observaciones que ustedes dicen son sumamente obvias en el sentido que yo sé que, oye, pero lo más probable es que haya más artículos, etcétera, sí. Pero la idea es como que vayamos viendo solo la información que disponemos acá en el ejercicio. Eso es como un poquito la idea. Ahora, eh, si yo sé que es un sistema que va a empezar como a incorporar nuevos productos, a lo mejor en ese sentido yo puedo quizás definir una clase padre porque sé que hay cosas que siempre van a ser comunes, ¿ya? Y sabría que se van a incorporar cosas que luego van a tener sus particularidades. Entonces, en ese sentido yo sí lo podría diseñar así. Los certámenes, si ustedes toman o asumen algo, tienen que dejarlo claramente explícito, ¿ya? Si ustedes se enfrentan a una pregunta donde consideran que se tiene que asumir algo, bueno, primero que nada preguntar durante el certamen, si que tienen esa duda, y si es así, lo dejan claramente escrito en la respuesta, ¿ya? ¿Ya? Pero para efectos, o las lecciones que yo creo que vayamos sacando, es que en algunos escenarios el uso de herencia cae de cajón, por decirlo así, y en otros es más debatible. Aquí a lo que quiero llegar. Usar herencia por usar herencia no tiene sentido. Tiene que tener un valor su utilización. O si no, todos heredarían de la misma clase. Si no, yo en todos los sistemas hay una única clase y todos heredan de ella, ¿ya? El uso de herencia es funcional a los objetivos de la construcción del sistema, no, no porque yo quiero usarla nomás, ¿ya? Perdón.
Ahora vamos a ver una nueva propuesta. Ya, supongamos que nos quedamos con este escenario. Ya, y llega nuestro otro equipo de desarrollo, porque son muchos equipos de desarrollo, y propone lo siguiente. Se va a crear una clase padre llamada características, y cada característica identificada va a heredar de este nuevo tipo definido. Por ejemplo, los elementos tienen un peso. El peso va a ser una clase que va a heredar de características. Los lápices tienen un tipo, y el tipo del lápiz va a ser un atributo de la clase tipo que va a heredar de características. ¿Ya? Entonces, en vez de yo poner, por ejemplo, no sé, string tipo, ahora voy a tener tipo, ¿ya? Y esa clase tipo va a heredar de una clase padre llamada característica. El uso, la definición de esta clase nueva llamada característica, para lo cual todo atributo herede de ella aporta valor al escenario que estamos analizando. ¿Distinguen ustedes algún escenario de los que hemos analizado donde esa herencia que acabamos de agregar aporte algo? De partida es rara. Ahora, técnicamente, ¿se puede hacer? Sí. Ahora, ya sabemos que técnicamente podemos. Ahora, lo segundo, ¿le aporta algún valor al problema que estamos viendo? ¿Qué creen ustedes? ¿Le aporta algún valor? No, si somos así con una mano en el corazón, en realidad como que no aporta mucho, es más, hace que el entendimiento de ese código se va a volver más complejo, se va a volver más difícil de entender. ¿No es cierto? Entonces en realidad como que no le estamos sumando, más que nada como parecía que le estamos restando, ¿cierto? Sí. Y claro, y además uno puede decir, oye, pero esa clase que va a tener solamente un valor, solamente el dato que le voy a aportar, entonces no, hasta donde nosotros estamos ahora no aportaría mucho, ¿ya? Entonces eso es sumamente importante. El que sea posible y se haga uso de la herencia implica que debe implementarse, o sea, si yo puedo implementar la herencia, sí o sí tengo que hacerlo, si técnicamente es posible, se tiene que hacer, y la verdad es que no, ¿ya? Que sea técnicamente posible no implica que yo tenga que hacerlo. Eso es como lo importante. Y nuevamente, nuestras decisiones se sustentan en contextos del negocio. Entonces, las conclusiones serían, las decisiones de diseño se ven influenciadas por el contexto del negocio, ¿o no? Nuestras decisiones de diseño son influenciadas por el contexto de negocio. Sí, ¿cierto? Como dice Diego, sí, son influenciadas. Por lo tanto, es importante tener un entendimiento del negocio antes de tomar decisiones de diseño. Antes de ponerme a programar, tengo que entender el problema para el cual estoy programando. Sí, ¿cierto? No lo voy a poder conocer todo. Mientras más conozca, mejor. Pero al menos tengo que entender el contexto del negocio en el cual yo estoy trabajando antes de ponerme a programar. Porque si no, corro el riesgo de programar cualquier cosa, ¿ya? Más allá que técnicamente sea como sólido y funcione súper bien. ¿El uso de herencia aporta valor? Sí, pero no en todos los escenarios, ¿ya? La herencia tiene que ser útil, ¿ya? Nosotros no estamos programando para nosotros mismos, ¿ya? Como una vez yo dije, o alguien decía por ahí, como no se tiene que esto convertir como en un monumento al ego, ¿ya? Tenemos que ser que sea útil, que sea entendible por el resto, ¿ya? Decisiones de diseño de un escenario se pueden llevar a otros, pero ¿se debería evaluar algunas decisiones? Sí, ¿ya? Decisiones de diseño se pueden llevar a distintos escenarios, pero tenemos que darle el contexto necesario donde viva. Y para terminar,
unas breves preguntas. Ya, nos quedan un par de minutitos, así que alcanzamos. Mira, este es el siguiente escenario. Tengo una abuelita que quiere tejer un chaleco. Esta es una analogía. Ella tiene experiencia, ha tejido bufandas, guantes y calcetines de lana, pero nunca ha tejido un chaleco. Por lo anterior, ella se compra un set de palillos y lanas para chalecos. Y también se consigue con una amiga una receta, unos conjuntos de pasos para hacer un chaleco que sea bonito. Entonces, cuando la abuelita compra el set de palillos lana para chalecos, equivale al uso de un lenguaje por parte de un equipo de desarrollo, al uso de un patrón por parte del equipo de desarrollo o al uso de un framework por parte de un equipo de desarrollo. ¿Qué creen ustedes? ¿A un lenguaje? A lo que hemos visto. Ella se compró, en el fondo, este palillo y lana como para ella hacer su chaleco. ¿Ya? No está hecho el chaleco, sino que son las bases sobre ella hacer su chaleco. ¿Ya? A un framework, ¿cierto? Al uso de un framework. ¿Ya? Porque es como un esqueleto del chaleco. Le falta construirlo, pero ya tiene como las bases, como el palillo, la lana, ¿ya? Lo mismo cuando nosotros tenemos como estas clases de código ahí, pero tenemos que hacer algo. Entonces es un framework, ¿ya? Ahora, cuando la abuelita compra el set de palillos lana para chalecos, ella no se debe preocupar de si la lana es para chalecos, sino de cómo va a ser el chaleco, o sí se tiene que preocupar de si la lana es para chalecos. Pero es que ella no quiere construir un framework para hacer chalecos, ella quiere construir un chaleco. Ese es el problema, ella quiere hacer un chaleco. No quiere definir una forma de hacer chalecos, quiere hacer uno. No ocupó un lenguaje. Ocupó un esqueleto sobre el cual va a ser un chaleco. Ella no está inventando una nueva forma de tejer. ¿Ya? Ahí está la diferencia. Ya, nos queda poquito tiempo, así que lo voy a leer rápido. Cuando la abuelita compra el set de palillos de lana para chalecos, ella no se tiene que preocupar si la lana es para chalecos, sino de cómo va a ser el chaleco. De igual forma, el uso de un framework permite al equipo de desarrollo preocuparse de los detalles propios de su solución. ¿Ya? Esa es la idea. Pues es un framework. Ahora, cuando la abuelita sigue el conjunto de pasos, podríamos decir que ella está usando una solución genérica para todo problema, identificando un problema para ver si existe una solución, o usando una solución que ha funcionado antes a un problema como el de ella. ¿Cuál creen ustedes? ¿Ya? Está usando una solución, ¿cierto? Está usando lo que hizo una amiga antes, ¿ya? Entonces, el set de cosas que ella compró es el framework, ¿ya? Es cosas que ella ya sabe que sirven para hacer un chaleco, pero le falta hacerlo. Ahora, esta forma de cómo, pucha, cómo va a ser un chaleco, con qué forma, con qué tejido, qué pasos sigo, etcétera, viene a ser la solución, ¿ya? Y en el fondo podemos decir que el conjunto de pasos equivale al concepto de patrón o framework. ¿Qué creen ustedes? Patrón. Ahora, patrón, ¿por qué? Porque es una propuesta de solución a un problema recurrente, o patrón porque es un esqueleto que debe rellenar. ¿Cierto? Patrón porque es una propuesta de solución a un problema recurrente. Al problema de cómo vamos a hacer un chaleco. ¿Ya? Y esa es como la analogía. O sea, si nos vamos hacia atrás en el tiempo, la persona que se le ocurrió hacer el set de pasos para poder hacer un chaleco, a lo mejor sí utilizó un lenguaje. Pero para el caso del que estamos viendo nosotros, el lenguaje no es la respuesta. Con la persona que hizo la bolsita con los palillos y la lana y todo eso, sí, pues ya él tuvo que definir qué lana y qué palillos se iban a utilizar. ¿Ya? Sí, lo que pasa es que para efecto de la analogía, el término lenguaje sería como difícil de hacerlo encajar. ¿Ya? Es como difícil hacer encajar el ahí como el concepto de lenguaje.
El lenguaje podría ser hacer como quizá la forma que tienen de poder escribir, cuáles son los distintos, ¿cómo se dice? Puntos que se hacen en un tejido. Pues es como difícil poder como encajar el concepto, ¿ya? Pero espero que al menos la analogía haya sido lo suficientemente aclaratoria para el tema del framework y del patrón, así como el ejercicio de los lápices, tijeras y cuadernos, ¿ya? Y eso, ya estamos en el tiempo, así que nos vemos la próxima semana. Que estén bien, cuídense y cualquier cosa me escriben al correo. ¿Ya? Chao.